Ok, acá volvemos. Vamos a trabajar ahora la personalidad egocéntrica. Es una de las características eh, del del- de la personalidad criminal y vamos a ir desglosando para conocer. Retomando acá, los componentes de la personalidad criminal, según Jean Pinatel y otros científicos, son cuatro. Cuatro son las variables que comprenden esa personalidad criminal. La agresividad, que la vimos hace unos días, ahí la diferenciamos incluso de la violencia, agresividad, algo instintivo, violencia, algo social, la habilidad emocional, que es el cambio radical de emociones de un momento a otro, la indiferencia afectiva, que es ese aplanamiento emocional, esa incapacidad de sentir empatía por el otro, de sentir que se está haciendo un daño, de la incapacidad de hacer un juicio moral adecuado. Y en este momento pues vamos a culminar este tema de la personalidad criminal conociendo sobre el egocentrismo. Vamos a utilizar un material para este caso de Bertrand Regardier, graduado en psicología por la Universidad de Barcelona, España. También tienen algunos posgrados allí. Bueno, tenemos acá. El término deriva del latín ego. ¿Qué es el ego, profe? Bueno, el ego significa yo. Una persona egocéntrica no puede ponerse en los zapatos del otro, quitándose primero los de él mismo. Y cree que todos buscan o deben buscar lo que él busca o lo que él ve en alguna forma. Excede, es decir, no le importa lo que otros vean. Acá tenemos una figura, la asocio yo primero para entenderla, a mi modo de ver, con la palabra concéntrico, ¿no? Cuando se dice, cuando se hace este dibujo, acá se dice, estos son círculos concéntricos. ¿Por qué? Porque tienen un centro, círculos con un centro, dice concéntrico. Ese centro que está allí en el medio de esos círculos es el yo, el ego, el que yo soy el que mando, yo soy el que destaco, yo soy el que debo figurar, yo todo. Entonces, cuando el mundo de una persona tiene círculos concéntricos que giran alrededor exclusivamente de él, entonces es un egocéntrico. Lo que así está fácilmente explicado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es el egocentrismo? Es la característica que define a las personas que creen que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. Incapacidad para desenmarañar esquemas subjetivos de la realidad objetiva. Profe, eso está muy complicado. ¿Qué significa esquemas subjetivos de la realidad objetiva? Quiere decir que no puede ver con objetividad lo que está ocurriendo a su alrededor. Simplemente tiene un planteamiento alterado y así asegura que es la realidad. Tiene una incapacidad por asumir o comprender con precisión cualquier perspectiva que no sea la propia. Ahí tenemos una caricatura que la chica le pregunta al muchacho, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Y él le contesta, yo. O sea, que lo que más le gusta de ella es el mismo. Todo es el mismo porque es un egocéntrico. El egocentrismo es una barrera psicológica que impide actuar teniendo en cuenta las consecuencias de sus acciones en los demás. Frecuentemente el origen de este rasgo puede encontrarse en una experiencia familiar, generalmente en un entorno integrado por padres de poca afectividad, que proyectan en sus niños sus deseos de grandeza y omnipotencia. Allí vemos en la imagen a un niño esperando que su papá o su mamá compartan con él y no, simplemente cada uno mira hacia su lado y el niño queda en el medio sin afecto, sin afectividad. Los investigadores nos expresan que el egocentrismo nace justamente allí, en esos primeros años, cuando los padres no le brindan el afecto necesario a sus niños, no comparten con ellos, sino que por el contrario les enseñan que hay que hacer así, con aires de grandeza y de omnipotencia.
esos patrones van a ser repetidos por ese niño cuando llegue a adulto. Pero, ¿cómo es exactamente la personalidad egocéntrica? ¿Cuáles serían los rasgos característicos de esas personas egocéntricas? Bueno, tenemos 15 rasgos característicos de esa personalidad egocéntrica para que sepan cómo detectarla en sus perfiles criminales que posteriormente, pues, en esta asignatura y a lo largo de su ejercicio profesional, les tocará analizar. A pesar de que la imagen externa del egocéntrico puede aparentar una gran confianza en sí mismo, la realidad es otra. Entonces, el primer componente de ese egocentrismo es una falsa autoconfianza. Las personas egocéntricas suelen ser en realidad muy inseguras. Según el psicólogo alemán Erich Fromm, esto se debe a un mecanismo de defensa. Proyectan una autoconfianza artificial y parecen convencidos de todo lo que dicen. Es por ello que pueden resultar persuasivos y ser capaces de actuar como si tuvieran una gran autoestima. Allí lo vimos en el caso de Luis Alfredo Garavito, el perfil que estamos analizando. Ellos proyectan una autoconfianza artificial. Él proyecta de que está seguro de que le van a creer, de que nadie va a dudar de su historia, y cuando el periodista lo confronta leyendo lo que dicen los psiquiatras de esas actitudes, leyendo que ya eso está escrito, de que justamente todo eso que él iba a hacer, de decir, de excusarse, de hacerse la víctima, de cambiarse de religión, etcétera, se sabía que eso lo iba a hacer, que lo han dicho los psiquiatras. Cuando él se siente descubierto, simplemente se derriba esto de la autoconfianza. Entonces, al derribarse, él se vuelve agresivo y dice, bueno, yo quería colaborar, pero ya que si no se puede, pues no colaboro, no ayudo, y se pone así como reacio, ¿no? Porque se le derribó su falsa autoconfianza. La segunda característica del egocéntrico es un exceso de autoestima. Se valora excesivamente a los mismos, a sí mismos. No obstante, el investigador Swartz sostiene que esta actitud puede indicar justo lo contrario, una autoestima frágil que intentan compensar mediante esfuerzos para ser respetados y reconocidos y admirados por las demás personas. En el caso de este predador sexual, apellido Garavito, él manifiesta que en otra entrevista que estuve viendo por allí, manifiesta que nadie ha hecho ese tipo de delitos así como lo hizo él. Que eso es mentira, que hubiera otro predador sexual, otro violador, otro asesino de niños, así como él. Que nadie lo ha igualado. Él mismo lo acepta de que lo que quería era eso, ser respetado, reconocido y admirado por las demás personas. Acá les coloqué una imagen que dice, yo hago esto, yo toco esto, yo tengo esto, yo gané esto, yo estoy esto, yo participo en esto, yo practico esto, yo colaboro, yo presto ayuda, yo estudié esto, hice de esto, y yo sé hablar en varios idiomas. Y entonces lo gracioso es que abajo dice, ¿y sabes escuchar en algún idioma de eso? Entonces, es básicamente ese perfil. El tercer componente del egocéntrico dice, los sentimientos de grandeza. La persona egocéntrica cree ser poseedora de grandes talentos y habilidades especiales y piensa que sus problemas y necesidades solo pueden ser atendidos por personas con gran capacidad y prestigio. El entorno de la persona egocéntrica suele emplear algunas expresiones para referirse a esta actitud como, por ejemplo, se cree un divo, se cree una diva. Es para, para sentirse que solamente puede hablar, ser estudiado, ser analizado, ser acompañado o atendido por personas de gran nivel, o sea, tienen que estar como al estatus de él para poder acercársele.
porque él es grande, él siempre va a sentir que está en el primer lugar y bueno, para que alguien esté aquí en el segundo y en el tercero tiene que ser alguien muy, muy especial. Solo puede ser atendido y eso para ser atendido por esta otra persona. Personas con gran capacidad y prestigio. La número 4, la característica número 4 de la personalidad egocéntrica es la ambición y expectativas desmedidas. A consecuencia de sus deseos de grandeza, las personas egocéntricas pueden estar focalizadas constantemente en sus fantasías de poder, éxito, amor, sexo, entre otras. No es raro que piensen que en cualquier momento de su vida profesional eclosionará y se convertirán en millonarios. El perfil criminal de Alfredo Garavito dice que él lo que quería era dinero y por esa razón es que ansias de poder y esas ansias de poder y de dinero lo llevaron a vestirse de sacerdote e ir visitando los pueblos para reunir o obtener dinero, lo cual según él expresa que lo logró porque reunía grandes cantidades. Veíamos en otra de las clases cuando vimos los tipos de violencia, está la violencia religiosa. En este caso, pues él no era religioso, pero era a través de la religión, de la creencia del pueblo, que obtenía ese dinero y ese poder. La número 5 tenemos la distorsión de la realidad. El egocéntrico solo acepta la realidad que encaja con sus ensueños de grandiosidad. Tiende a no dar crédito o simplemente rechaza aquellos aspectos de su vida que ponen en tela de juicio su prestigio y su imagen de persona perfecta y admirable. No le gusta que nadie lo critique, que nadie le diga que eso no es así. Solo acepta una realidad que sea la que él mismo se creó en su mente y todos los demás pues tienen que decirle que sí y aceptar que sí. De todas maneras, la diferencia de este egocéntrico con el narcisista sería que el egocéntrico en realidad a él no le importa que lo adulen, a él le importa ser él el que manda y listo, no importa cómo lo reciban los demás. Tienen poca empatía, que era lo que hablábamos en la clase anterior sobre el aplanamiento afectivo o indiferencia afectiva. No es capaz de reconocer los sentimientos de los demás. La pobre manifestación de sentimientos y gestos afectivos hacia las personas de su entorno lo hace que no se muestre sensible, que no sienta esa afectividad por nadie porque eso lo haría sentirse inferior. Se muestra poco sensible ante los demás. Acá está una imagen, los líderes sociales o los líderes políticos preguntándose que por qué chilla al pueblo. Y entonces el pueblo le contesta que nunca lo entendería. Es porque hay poca empatía de un lado hacia el otro. No valora a sus allegados. Tiene una dificultad para valorar las características personales de las personas de su entorno. Este punto genera una falta total de compromiso, de empatía y afectividad entre las personas egocéntricas y sus allegados. El egocéntrico mata al diálogo para sustituirlo por una estéril y complaciente sucesión de monólogos. No le importa lo que sus allegados opinen, nunca pregunta cómo están ellos, qué sienten, qué opinan. Hay total falta de compromiso, empatía y afectividad. Imagínense. Y esta es una de las características de los delincuentes, que no valora a sus allegados, pues mucho menos va a valorar a los desconocidos, los que están en la calle. 8. Tiene una hipersensibilidad a la evaluación de los demás. Reacciona de forma excesiva ante las críticas que recibe. En una de las entrevistas que le realizan a este personaje, Garavito, él le dicen, pero que esas excusas o esos motivos que él está dando para haber hecho ese delito ya está establecido en un libro de un psiquiatra y que es parte de la valoración que se utiliza en el DSM-5 y una vez cambia su percepción y dice que entonces ya no va a colaborar. Recuerden ese punto allí siempre.
Aunque pueda no expresarlo de forma directa, el individuo con personalidad egocéntrica es muy proclive a sentirse ofendido ante cualquier crítica. Considera que los demás no tienen suficiente nivel o autoridad para juzgarle y que probablemente las críticas se deban a la envidia que despierta. Suele mostrarse excesivamente susceptible. Si alguien les dice que eso que hicieron no está bien o que hay que corregirlo o que así no debe ser, de una vez se alteran y se molestan. Sucede en el ámbito de los delincuentes cuando les dicen, oye, no trates así a tu mamá, o visite más a tu mamá, o alguien se acerca a quererle dar algún consejo y se sienten ofendidos. Asimismo, si alguien les dice que por qué asesinaron a alguien, o al juez le pregunta, al fiscal, cuando ya están detenidos, y lo que hacen es sentirse ofendidos y hacer que algunos asumen la actitud de que no lo hicieron y otros pues justifican el hecho y de igual manera se alteran para defenderse a sí mismos de que por el hecho de por qué lo hicieron. Eh, porque, por qué se altera? Porque siente que esta persona que le está haciendo ese juicio, que le está emitiendo esa opinión, no tiene un suficiente nivel de autoridad para juzgarla, porque el egocéntrico siempre va a pensar que el que tiene mayor autoridad, mayor conocimiento sobre algo, es el mismo, solamente. Cuando se compara con los demás, siente envidia. Le preocupa sentirse valorado como mejor que los demás. De forma indirecta, la persona egocéntrica expresa sentimientos de envidia, ya que no es capaz de aceptar el éxito ajeno. No es capaz de aceptar el éxito ajeno. Tampoco son capaces de aceptar la ayuda de otra persona. Allí vemos el egocéntrico, cuando ve que quedó en tercer lugar y no quedó de primero, entonces intenta dibujarle un cero al que quedó de primer lugar para rayarlo, para desprestigiarlo. Ocurre mucho en el mundo profesional de algunos gremios, no todos, hay unos gremios profesionales que son muy unidos, pero hay otros que es terrible de verdad, porque cuando alguien intenta hacer algo, entonces el otro intenta buscarle hasta el más mínimo detalle para criticar. De repente ustedes cuando estén graduados como criminólogos, y bueno, los que nos están viendo de otras carreras, intenten no atacar al colega, al que está intentando hacer algo. Déjalo, él está intentando colaborar con la humanidad o intentando cumplir algún sueño propio, lo que sea, pero lo está haciendo a su modo, a su manera, como la vida le enseñó. Porque esa necesidad de desprestigiar, de criticar, ¿por qué no haces tú lo mismo? Entonces, si te da envidia, intenta hacer algo para ayudar a la humanidad, para enseñar a la gente, para prevenir el delito. Intente cada quien hacer algo sin necesidad de estar criticando lo que hace el otro, porque si no, pues estarían calificando como personas egocéntricas. Acá tenemos esta característica número 9. En este punto es paradójico, puesto que a pensar que necesitan recibir elogio y respeto por los demás, se muestran incapaces de aceptar ninguna clase de ayuda. Ellos no aceptan ayuda para hacer algo mejor, pero critican al que hizo algo. Tenemos el punto número 10, que es la personalidad egocéntrica también se manifiesta en ciertas actitudes, como la motivación por el placer de sentirse halagado y admirado. Esto suele observarse en el deseo excesivo de esperar ser recompensados con halagos por los demás y también una necesidad permanente de acaparar la atención. Por este motivo suelen mostrar mucha tendencia a ocupar cargos de repercusión pública, a partir de las cuales pueden ser objeto de atención y admiración. Esto fue dicho por unos investigadores, Akhtar y Thompson. ¿Qué significa esto, profe? Bueno, significa que debido a que una de las características del egocentrismo es el exhibicionismo, le gusta la publicidad, sentirse halagado y admirado, entonces tienden a convertirse en políticos para recibir esa
esa sensación de que el mundo, para reforzar esa sensación que ellos ya tienen de ser el centro del mundo, bueno, siendo el político, pues todo gira alrededor de ellos, porque con una decisión que ellos tomen, con una firma, pero entonces, pues, diría yo, antes de ir a elecciones deberíamos hacerle unos exámenes psicológicos a estos candidatos, a ver, ¿verdad?, qué nivel de egocentrismo tienen y de las distintas trastornos mentales que hemos visto por acá. Tenemos el número 11, un sentimiento de tener derechos sobre otras personas. Esto implica que la persona egocéntrica se cree con derecho a recibir un trato preferente y ciertos privilegios respecto a los demás. En una de las clases veíamos un ratoncito que le hablaba a la justicia y le decía, usted no sabe quién soy yo. Bueno, esa frase es muy común, que usted no sabe quién soy yo, y sobre todo en personas con características de egocentrismo, porque creen que tienen derecho a mandar a otras personas a evadir las normas y que le otorguen, como dice acá, ciertos privilegios y prebendas, porque tiene orgullo, tiene vanidad, y en base a ese orgullo, a esa vanidad, pues juran que o están seguros de que la gente les tiene que respetar, obedecer, admirar y darles un trato preferencial. No sé si saben quién es Maquiavelo. A ver, ¿alguien? Bueno, tenemos a Maquiavelo, un político y escritor italiano al que se considera como uno de los más relevantes pensadores políticos del Renacimiento. Su obra más conocida es El Príncipe. Describe las argucias y los métodos inmorales empleados por los gobernantes para obtener y conservar el poder. Ese poder él lo estructura en un libro donde habla sobre las habilidades del político, las habilidades que son amorales, pero son influyentes, y por lo tanto convirtieron su nombre en un sinónimo de astucia política, Maquiavelo. Entonces, por ahí cuando escuchen que decimos, uy, eso es maquiavélico, usted tiene pensamientos maquiavélicos, y es sinónimo pues de maldad o de astucia, es por este señor que se llamó Nicolás Maquiavelo. Él escribió este libro, se llama El Príncipe, comentado por Napoleón aquí, El Príncipe. El Príncipe fue publicado, o sea, este libro fue publicado en 1531, es un tratado de política, de doctrina política. Está dirigido o fue escrito para que fuera como un manual de cómo mandar para Lorenzo de Medici, llamado o conocido el Magnífico, a quien Maquiavelo, el que lo escribe, el que lo escribió dirigido a Lorenzo de Medici, como un manual para que supiera cómo actuar, cómo hacer para unificar a Italia y sacarla de la crisis en la que se encuentra. Aunque fue escrito en 1513, durante el confinamiento de Maquiavelo en San Casiano, él lo escribió en 1513, pero a causa de que empezaron a decir que era un conspirador, que quería tumbar el gobierno, etcétera, estuvo detenido y estuvo aislado, y no es publicado sino hasta cuando él ya se había muerto. El libro fue publicado póstumamente. ¿Qué significa esto? Que fue publicado cuando ya él había fallecido en 1531, aunque él lo escribió en 1513, vean la diferencia, casi 18 años para que fuera sacado a la luz pública, impreso pues el libro. Entonces, este libro lo escribió Maquiavelo. El libro hablaba de política, habla de política, de cómo mandar, cómo debe ser un buen gobernante, o no tanto bueno, sino cómo debe hacerse obedecer. Acá les traje unas dos frases. Dice, el príncipe debe lograr que los principados vecinos deseen hacerle bien y teman causarle daño. O sea, es decir, que deben hacer que lo quieran ayudar y que les dé miedo hacerle daño. El que quiere ser tirano y no mata a Bruno, y el que quiere establecer un estado libre y no mata a los hijos de Bruno, solo por breve tiempo conservará su obra. Aquí les traigo un cortico de como un minuto
quién es Bruno y por qué él le decía esto al gobernante, que tenía que matar a Bruno y a los hijos de Bruno, a modo de cultura general. Vamos a ver si nos abre por acá. ¿Por qué estamos hablando de Maquiavelo? Bueno, estamos hablando de Maquiavelo porque la característica que viene dentro de la personalidad egocéntrica es el maquiavelismo. Entonces, yo vi la necesidad, evidentemente desde mi punto de vista, que necesitaban primero saber quién era Maquiavelo para después poderles explicar qué es el maquiavelismo. Y bueno, nunca está de más porque es uno de los libros donde con los que podemos analizar lo que es la violencia colectiva, la violencia política, nos permite entender diversas situaciones. En un solo libro podemos entender varias cosas. Pues, sí. A lo largo de la historia es normal ver que hay personas que han tenido ese egocentrismo alterado y a raíz de eso han cometido delitos. Por ejemplo, Hitler tenía un egocentrismo tan alto que él pensaba que todos los ciudadanos debían nacer con la raza de él, la raza alemana. O sea, era una raza pura que no debía ser contaminada por ninguna otra raza. Y esa raza no se podía contaminar con la judía, por ejemplo. Esa creencia de que tenía que ser solamente una sola especie, una sola raza, lo caracteriza, además de egocéntrico, como un criminal, porque entonces dio la orden de que asesinaran a todos los judíos para que los alemanes no se mezclaran con ellos. Entonces vemos como al final el egocentrismo nos lleva a sentimientos de odio, de supremacía, de rechazo al otro y nos van aislando. Llega un nivel tan grave que ese egocentrismo simplemente lo que hace es que las personas cometan delitos, que maten, que hieran, que violen y que no les perturbe en ningún momento hacer nada de esto, porque simplemente están seguros de que está bien, de que así es la forma indicada. Okay. Ya por acá tenemos. El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Quiero hacer un paréntesis antes de comenzar a resumir el libro. No comparto el estilo de gobernar que aconseja Maquiavelo, pero es importante saber que lo que él intentaba con este libro es desnudar la naturaleza humana. Siempre hay un lado bueno y un lado malo de una persona, y nosotros tenemos que aprender cómo defendernos. El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Quiero hacer un paréntesis antes de comenzar a resumir el libro, que no comparto el estilo de gobernar que aconseja Maquiavelo, pero es importante saber que lo que él intentaba con este libro es desnudar la naturaleza humana. Siempre hay un lado bueno y un lado malo de una persona, y nosotros tenemos que aprender cómo defendernos y cuáles son las verdaderas intenciones de los que nos rodean una vez que nosotros llegamos al poder. Cito: un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de lo bueno, es inevitable que pierda entre tantos que no lo son, por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse en el poder aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad.
En palabras más sencillas, Maquiavelo nos dice que debemos aprender a ser malos, puesto que aquel que siempre es bueno termina perdiendo entre tanta gente que por naturaleza es mala. El mejor ejemplo de esto es Julio César, uno de los líderes romanos más conocidos de la historia militar y del Imperio Romano. Julio César fue muy generoso con Roma, dándole innumerables victorias y conquistando territorios nunca antes dominados, como los países ahora conocidos como Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Era amado por el pueblo y arriesgó su vida por los intereses y la gloria de Roma. Pero a Julio César se le olvidó una cosa muy importante, que el poder de Roma en aquel entonces recaía en el Senado, y ellos se sentían amenazados por la acumulación de poder que ya tenía Julio César. Temían que algún día regresaría de las Galias, ahora territorio francés, y se convertiría en emperador de la civilización más avanzada conocida por el ser humano hasta entonces. Una vez que regresó a Roma, como era de esperarse, se convirtió en dictador perpetuo y emperador de Roma. Sintiéndose amado por el pueblo, un día se dirigió al Senado sin guardaespaldas, la cual fue la oportunidad perfecta para que los senadores que conspiraban en su contra le pusieran una trampa. Y una vez que llegó al recinto senatorial, Bruto y Casio lo acribillaron, dándole 23 puñaladas, y Julio César cayó muerto. La moraleja de esta historia es que hay que saber la naturaleza humana para poder defenderte de ella. Julio César bajó la guardia y caminó sin protección de sus soldados de confianza por creerse amado y respetado por el pueblo, lo cual fue utilizado por sus enemigos y le costó la vida. El segundo punto clave del príncipe es el siguiente, cito: surge de esto una cuestión, si vale más ser amado que temido o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez, pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es mejor ser temido que amado. La razón que Maquiavelo da en este punto es que los hombres tienen menos miedo en ofender a alguien que los ama que a alguien al que le tienen miedo, porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres por naturaleza rompen cada vez que pueden beneficiarse, pero el temor, que es el miedo al castigo, no se pierde nunca. Singapur es un muy buen ejemplo de cómo el pueblo le puede temer al gobierno y a sus leyes, y como resultado tener uno de los niveles más bajos de criminalidad en el mundo, donde existen castigos y multas severas por cosas tan burdas como no bajar la palanca del baño después de usarlo, tirar basura, cruzar la calle cuando no existe un señalamiento y la posesión de pornografía. En una ocasión una mujer fue a visitar Singapur con motivos turísticos y cuando llegó a la aduana para revisar su pasaporte, el oficial de aduanas le preguntó que si estaba mascando goma de mascar. En efecto, sí lo estaba. Para su suerte, solo la hizo tirar la goma de mascar a la basura, pero si esto hubiera pasado dentro del país, habría sido castigada con una multa y una sentencia de hasta 1 año de cárcel. Obviamente no se necesitan tener leyes en donde los ciudadanos vivan con el temor de cometer una simple infracción, puesto que hay países como Suiza, donde muchas de las infracciones ya mencionadas anteriormente no son catalogadas como crímenes y a la vez es el país con menos criminalidad del mundo. Esto nos lleva al tercer punto más importante de este libro, que dice: los príncipes deben embarcarse en grandes proyectos y hazañas para aumentar su popularidad y su reputación. El motivo de estas hazañas es mantener en constante estupor a los súbditos y mantenerlos ocupados con el éxito de tus aventuras. De esa manera, no le das tiempo a los hombres de preparar alguna acción en tu contra. Aquí nace una de las frases más famosas que fue acuñada por los gobernantes romanos y que todavía hasta estas fechas es utilizada cuando se describe la manipulación de la gente. Al pueblo, pan y circo. En estos días no hay peleas a muerte entre gladiadores como las tienen en el Coliseo romano, pero existe el fútbol americano, el cricket, las olimpiadas y sobre todo el mundial de fútbol. Muchas de estas justas deportivas son utilizadas por los gobernantes para pasar leyes antipopulares, como por ejemplo subir los impuestos mientras la gente está ocupada viendo a la selección de su país jugar fútbol. Los gobernantes saben que mientras el pueblo está entretenido, ellos pueden crear leyes tras bambalinas que los benefician y que a la vez afectan a la sociedad. Esto nos lleva al punto final de este resumen animado que dice: el príncipe deberá escoger a buenos consejeros y evitar a los aduladores. Este es uno de los pocos consejos de este libro en los que estoy de acuerdo con Maquiavelo y que todo líder inteligente debe de seguir, y es que si quieres ser el mejor líder del mundo, siempre debes de rodearte con gente más inteligente que tú. Los más famosos gobernantes, generales y emprendedores han convertido de equipo parte fundamental en la toma de decisiones que los llevaron al éxito. Un buen ejemplo para describir este punto es Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Lo que ayudó a Facebook en convertirse en el gigante que es ahora fue gracias a Sean Parker, quien, apoyado de toda la experiencia que había adquirido cuando creó Napster, le dio los mejores consejos a Mark para hacer crecer Facebook y también le ayudó a convencer a muchos inversionistas para que invirtieran millones de dólares.
Otro ejemplo es Steve Jobs. Steve Jobs no sabía absolutamente nada de programación, pero su socio fundador, Steve Wozniak, fue el cerebro y la pieza fundamental del desarrollo de la computadora Apple II. En una ocasión, ellos tuvieron una discusión donde Wozniak le reprocha a Steve Jobs: no sabes escribir código, no eres ingeniero, no eres diseñador, no sabes clavar un clavo. ¿Cómo es posible que 10 veces al día lean todos lados: Steve Jobs es un genio, ¿qué es lo que sabes hacer? Y Steve Jobs le contesta: yo soy el director de la orquesta y tú eres un músico. Y esto fue El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Si te gustó este video y quieres ver más videos animados como este, Allí veíamos lo que plantea el libro de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Básicamente, que el gobernante debe preferir ser temido que ser amado para controlar el poder. Entonces, debido a eso, es que dentro de las características de la personalidad egocéntrica, tenemos que una de las principales características sería esa, sería que el príncipe debe lograr que los principados vecinos deseen siempre hacerle bien y teman causarle daño. Y por eso decía que es mejor matar a Bruto. Bruto es el que mató a Julio César, por Julio César haberse confiado en que lo amaban. Y también incluso dice Maquiavelo que hay que matar a los hijos de Bruto, o sea, a los hijos del contrincante, porque si no, ellos van a terminar matándolo a él. Después de haber entendido quién es Maquiavelo y cuál fue su planteamiento, te vamos a explicar que la característica de la persona egocéntrica número 12 es el maquiavelismo. Se define como la tendencia a utilizar a las demás personas en beneficio propio. El egocéntrico tiende a utilizar a las personas en beneficio propio. Este comportamiento se refuerza en que la persona egocéntrica tiene fuertes sentimientos de envidia y solo se interesa por los demás en la medida en que puede obtener algo de ellas, puede utilizarlas para obtener algo a cambio. Allí tenemos otro consejo que Maquiavelo le daba a Medici, era: un gobernante eficaz no debe tener piedad. Tenemos la característica la personalidad egocéntrica precisa de una alta cuota de poder para poder compensar el sentido de inseguridad que tiene en el fondo. El individuo egocéntrico trata de forzar a otras personas a que le ofrezcan su admiración incondicional a través del control sobre sus ideas. Los controla las ideas. Acciones o comportamientos a través de la manipulación o el chantaje emocional. Hay una forma como los delincuentes, por ejemplo, controlan todo un barrio, todo un sector, toda una zona, que es dándoles dinero, ya que sabe que esas personas de ese sector no tienen dinero. Ocurrió mucho con Pablo Escobar. Él daba las donaciones, hacía viviendas, hacía canchas, y la gente pues lo veía gracias a esto como un dios, como un héroe, pero en realidad lo que estaba obteniendo con esas donaciones, con esos donativos, era control sobre los otros, ese control sobre las acciones de los otros, sobre su comportamiento, que luego les permitía pues, manipularlos o chantajearlos emocionalmente, porque entonces la población tendía a ver al que era un narcotraficante, un delincuente, a verlo como un superhéroe y como un dios al quien había que cuidar, proteger, avisarle cuando venían a buscarlo, impedir que lo encontraran, etc. Entonces estaban vilmente manipulados por un egocéntrico, delincuente egocéntrico. Ahí tienen una frase de José de San Martín que dice: la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Esa cuota de poder es lo que busca la persona egocéntrica con sus manipulaciones. La número 14 es la distorsión en la expresión verbal. Acá vamos a ver primero la imagen. Dice:
cuando una persona pronuncia la palabra yo más de 5 veces en menos de 5 minutos, tiene muchas probabilidades de ser un gran egocéntrico. Así que cuando ustedes entrevisten a alguien para hacer el diagnóstico, simplemente escuchen con mucha atención, sería el consejo. Estén muy atentos a sus palabras. Por ejemplo, yo en la entrevista que estábamos viendo de Garavito, observé efectivamente esta hipótesis de que dicen más de 5 veces yo en un minuto. Cuando una persona habla así, simplemente está obteniendo la característica número 14, se está corroborando para ser un egocéntrico. Dice, es habitual referir esta característica como egocentrismo del lenguaje. El objetivo fundamental del lenguaje basado en el yo es tratar de impresionar e incrementar su propia autoestima, es lo que buscan al decir tantas veces yo. La función comunicativa del lenguaje pasa a un segundo plano. El estilo comunicativo se caracteriza por una focalización constante en uno mismo y por ser incapaz de escuchar al interlocutor. Está el número 15, que dice, la persona egocéntrica, por último, se caracteriza por sufrir sensaciones de vacío existencial y tristeza. Ahí tiene una estatua que se llama El Vacío. Pueden ver cómo hay como una persona doblada, triste, encorvada, pero tiene un gran vacío acá en su pecho, en su corazón. La soledad es uno de los peajes, es uno de los costos que tiene la personalidad egocéntrica, puesto que poco a poco van siendo rechazados por las próximas personas, por las personas más próximas, como sus amigos, familiares y compañeros. Claro, se le van alejando porque es una persona que durante todo un día habla de él, que él hizo, que él... Eso lo van a ver mucho cuando empiecen a participar en conferencias o en actividades profesionales. Allí van a ver, o sea, este tipo de personalidad egocéntrica no solo la van a ver en la prisión, sino también incluso en actividades de corte académico o científico, donde hay gran desbordamiento de algunos tipos de egos. Lo que pasa es que el criminal, en nuestro caso, lo va a usar para reforzar su conducta delictiva, y allí es donde está lo malo o lo inadecuado, está en ver que yo soy lo máximo y que si logro hacer delitos más graves o más crueles, pues voy ascendiendo y voy a ser más admirado y más y el mundo va a girar alrededor de mí. Por ejemplo, si secuestro a alguien, va a ser una conmoción muy grande socialmente y todos van a estar pendientes de mí. Pero si secuestro a 20 personas que están en un banco, pues todas las cámaras, diversas redes sociales, canales de televisión, todo me vendrían a enfocar, a grabar. Entonces, el problema de este egocentrismo en el caso de los criminales es eso, que puede entonces originar que cause un mayor daño a la sociedad, en búsqueda de ese placer, de obtener ese poder, ese dominio y ese control sobre las demás personas, lo cual lo convierte pues, en alguien violento. Hay unas diferencias acá entre lo que es egocentrismo y narcisismo, para que quede bien claro que hay unas diferencias. Pues. El egocentrismo se considera el centro y lo más importante de su vida. El narcisismo se considera mucho mejor que los demás. El egocéntrico no te tiene en cuenta y anda ocupado en sí mismo. El narcisismo crea relaciones de dependencia, que los demás lo tengan que buscar. El egocentrismo juega solo y no necesita a nadie. El narcisismo tiene muy presente a los otros para poder alimentar su personalidad, porque si no está rodeado de otros, pues ¿quién lo va a alabar? El egocentrismo no tiene en cuenta sus sentimientos y el narcisismo trata a los demás con desprecio. El egocéntrico es egoísta y el narcisista es cruel y sin escrúpulos. Hay unas diferencias allí que quería que vean. Y bueno, no siendo más por el momento, gracias por su atención. Si me quieren decir algo, los que tengo en línea de qué les pareció la clase, bienvenido.